Muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Sí, ¿cómo estamos? Muy buenas, bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver unos hexagramas que son muy interesantes. Bueno, todos los hexagramas del I Ching son interesantes, cada uno tiene una particularidad, pero vamos a ver dos en los cuales vamos a ver dos hexagramas en los cuales, digamos, la parte de idioma es muy importante, ¿no? El primero de ellos es el hexagrama número 18, que el hexagrama número 18 se llama Q, ¿no? Y vamos a explicar primero qué significa Q en chino, ¿no? Entonces, Q en chino se escribe así. Q, donde esto está compuesto. Esto está compuesto por, digamos, dos signos. Bueno, hay un signo que está repetido 3 veces, que es este. Este en chino se lee chong. Y en chino este signo significa, como decir, insecto o gusano, ¿no? Kunchong es un insecto. Pero, por ejemplo, en Japón, este signo solo, ¿no? Se pronuncia mamushi y todavía significa serpiente venenosa. Porque en realidad el dibujo del cual desciende esto es como una cosa así, ¿no? Que es más parecido a una serpiente, como una pitón, ¿no? O de verdad una serpiente de, ¿cómo se llama esa serpiente? Que como una cobra, ¿no? ¿Ya? Entonces, y más que un gusano, ¿no? Pero en chino moderno es gusano, mientras que serpiente en chino moderno se escribe así, ¿no? ¿Ya? Pero en japonés, como decía, este carácter se refiere todavía a un animal venenoso. O sea, es así, puede ser una serpiente o un animal venenoso. Bueno. Entonces, es interesante porque, digamos, y el otro signo que está abajo, que es este es min. Min significa recipiente, ¿no? Es un recipiente. Min. Por eso es que la palabra sangre, por ejemplo, que es el recipiente con algo acá, después del rito, eso se llama sangre, y por eso es que sangre se escribe así, ¿no? Pero bueno, estamos en los 3 gusanos o bichos o serpientes en un recipiente. Entonces, los que interpretan el I Ching desde el punto de vista clásico del I Ching, o también desde el punto de vista histórico, este signo Q se entiende que es como un recipiente lleno de gusanos, quiere decir de que hay alimentos podridos en ese recipiente. Entonces significa que es algo que está en descomposición. De hecho, el carácter significa descompuesto o malogrado, en términos de I Ching. Es descompuesto o malogrado, ¿no? ¿Ya? Pero también, aparte de eso, hay muchas leyendas en la China. Por ejemplo, leyendas como la del Q. O sea, el Q en las leyendas es cuando se encierra en un recipiente a 5 animales venenosos, a los más venenosos, que puede ser alguna variedad de serpiente, algún sapo venenoso u otros, y el que sale vivo, ese es el Q. O sea, el Q es el más venenoso de los 5 y que mató a los otros 4 y salió vivo. Entonces Q también significa algo muy dañino. Y de hecho, en chino moderno existe la expresión Kuhuo,
que Kuhuo significa como obnubilar la mente a otra persona, como influenciarla negativamente para que haga algo malo, como por ejemplo estafarlo o hacerlo que cometa un error, ¿no? Entonces, eso, Kuhu también está relacionado con eso. Por eso es que Ku, cuando uno habla en chino, a veces puede estar relacionado con un maleficio o una brujería, ¿no? Entonces, digamos que el nombre de este hexagrama podría ser también maleficio, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? A pesar de que en el I Ching propiamente el brujo o la maldición es Tui, porque Tui es la boca y se maldice con la boca, ¿no? Por eso es que Tui es el trigrama del brujo o la bruja, ¿no? Entonces, cuando uno lee en chino, digamos, las acepciones o las asociaciones del trigrama Tui, uno de ellos es Wu, que Wu es, digamos, el brujo, y Wu desciende del dibujo. De un hombre con un antifaz, ¿no? Estos son los huecos para los ojos, ¿no? Entonces, eso es Wu, ¿no? Entonces, Wu es el brujo. Ya, entonces decía que tiene todos esos significados, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si alguien me preguntara a mí para matrimonio y sale este hexagrama Q, o para pareja, ¿no? Sale el hexagrama Q, entonces Q es la hija mayor con el hijo menor. La hija mayor con el hijo menor es una pareja incorrecta en I Ching. En I Ching o en Feng Shui, o en los derivados del I Ching, como el Feng Shui de estrellas volantes, ¿no? Estrella 4 y estrella 8 representa una pareja incorrecta, ¿no? Una pareja no correcta. O sea, ¿qué es lo que se llama parejas correctas en el I Ching? Tenemos el diagrama del cielo anterior. Todos los trigramas que están en las posiciones opuestas son las parejas. O sea, la hija menor con el hijo menor, el hijo medio con la hija media, el hijo mayor con la hija mayor y el padre con el padre. Entonces, estos son los trigramas que se consideran parejas correctas, ¿no? En el círculo del cielo anterior, y eso, digamos, son los que están opuestos al círculo del cielo anterior, y eso es lo que en I Ching se considera una pareja correcta. Entonces, si a mí me preguntan, digamos, por una relación de pareja, y me sale el hexagrama Q, entonces yo digo, esta es una mujer demasiado fuerte que está abusando de un hombre débil, o es una mujer ya madura que se está metiendo con un adolescente, ¿no? O con un niño. Entonces, no es una pareja correcta en I Ching, ¿no? De hecho, en Feng Shui de estrellas volantes, cuando hay estas combinaciones, se dice que nacen hijos fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, no, digamos que no. Entonces, dependiendo del tema de la consulta, pero definitivamente Q es un hexagrama, pues, que tiene problemas, ¿no? Como decía ya desde el nombre, Q nos indica una situación que está mal, ¿no? Nos indica algo que está mal desde diferentes puntos de vista, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, bien. Sí, Todo Manuel. bien, todo bien. Juan Manuel, ¿cómo vamos? Muy bien, Joseph, muy bien, clarísimo, gracias. Ya, perfecto. ¿No? Y entonces ya ahora vamos a analizar los textos, pues. Vamos a analizar los textos porque esto es para hablar sobre los textos en sí, ¿no? Ya vimos el significado, ¿no? Y entonces veamos el hexagrama número 18, Q. Q dice Q, Yuan Xiang, Li She Da Chuang, Xian Jia San Ri, Hou Jia San Ri. Descompuesto, enorme ofrenda, favorable, cruzar el gran río. 3 días antes de Chia, 3 días después de Chia.
Bueno, descompuesto o malogrado, sabemos que es el nombre del hexagrama y nos está describiendo la situación. Enorme ofrenda significa que vamos a tener que hacer un sacrificio para poder solucionar los problemas. O sea, que no va a ser algo fácil. O sea, vamos a tener que gastar dinero o vamos a tener que esforzarnos nosotros, que hacer un gran esfuerzo, porque dice enorme ofrenda, ¿no? Antiguamente se refería a hacer sacrificios para pedir auspicio, hacer sacrificios a las divinidades, ¿no? Pero ahora nosotros lo entendemos como que uno tiene que pagar un precio, que esto tiene, digamos, como digamos, un tai chia en español, a veces me olvidó, tiene tiene un precio, ¿no? Tiene un precio, o sea, hay un precio a pagar. Bueno, entonces, y tenemos Lise Tachuan, favorable a cruzar el Gran Río, ¿por qué? Porque esta imagen de acá es como Can, solo que es un Can que creció al centro, ¿no? Entonces, por eso está hablando de cruzar el río. Favorable a cruzar el Gran Río, ¿no? Entonces, está la imagen. Bien, y ahora, después tenemos 3 días antes de Chia y 3 días después de Chia. Xianxia Sanri. Chia es el primero de los troncos celestes. Entonces, Chia es el primero de los troncos celestes y generalmente en la China antigua los edictos se dictaban en un día Chia, porque el día Chia es el día que comienza el ciclo de los días. En el calendario chino más antiguo, los troncos celestes se usaban para designar los días y las ramas terrestres para los meses. O sea, en la época que se escribió, que se compilaron los textos de Lichín, porque los textos de Lichín son incluso más antiguos, ya en los oráculos anteriores a Lichín ya había algunas frases que Lichín tomó prestado, ya, pero en los tiempos en que se compilaron, se ordenaron los textos de Lichín, estos signos Chia, Yi, Pin, que son los troncos celestes, se usaban para designar los días, y las ramas terrestres, que son los que asociamos a la rata, al buey, al tigre, las ramas terrestres se usaban para designar los meses, por eso es que son 12. Y son 10 porque 10 es un ciclo celeste, ¿no? Entonces los 10 troncos celestes y un mes tenía 3 grupos de 10 días cada uno, o sea, 3 ciclos de los troncos celestes. Y entonces Chia es donde comienza un ciclo celeste y por lo tanto un día Chia era el día que se hacía el edicto. Entonces 3 días antes de Chia y 3 días después de Chia significa de que antes de que haya una nueva ordenanza, antes de que haya un cambio, porque Q significa que hay cosas que están mal y que hay que solucionar, ¿no? Favorable cruzar el Gran Río significa que uno tiene que emprender la empresa o embarcarse en la empresa de solucionar los problemas. Eso significa en este caso favorable cruzar el Gran Río, ¿no? Porque la frase favorable cruzar el Gran Río originalmente o antiguamente significaba textualmente cruzar el río, que era invadir el otro reino. Porque el río, digamos, el río era la frontera que dividía en forma natural dos reinos, y cruzar el río significaba ir al otro, a invadir el otro reino, y cruzar el río tenía muchas, digamos, implicancias. Una de ellas era que si se cruzaba el río en invierno, a los soldados se les congelaban las manos y al momento que agarraban las armas, digamos, se les pegaban a la piel y entonces se dañaban las manos y no podían pelear. Entonces, digamos, ya comenzando el clima, cruzar el río era ya toda, digamos, una gran hazaña. Hay incluso una fábula, una leyenda de que una familia de lavanderos de ropa tenía una receta para que no se le cuarteen las manos cuando lavaban la ropa, y hubo un funcionario de la corte que se enteró, les pagó una suma de dinero que para ellos era grande,
y fue y le llevó esa receta al rey, y entonces con esto y la fabricaron en gran escala, untaron las manos de todos los soldados para que crucen el río en invierno sin que las manos se les cuarteen, y fueron y derrotaron al otro reino que estaba preparado porque en invierno nadie cruzaba el río, ¿no? Entonces decía que, digamos, este tipo de cuentos nos dicen lo importante que era cruzar el río, ¿no? Entonces, por eso es que es favorable cruzar el Gran Río, significa que debemos embarcarnos en la empresa, tenemos que hacerlo y es momento de solucionar las cosas. Bueno, y entonces, ya, como decía, es el día en que se hacían los edictos, o sea, quiere decir el día en que se decreta algo nuevo que hay que cambiar, que hay que dar la solución. Y 3 días antes de Chia, significa que antes de implementar o decretar los cambios, debe haber un periodo en el cual se va previniendo a las personas, a los funcionarios o al pueblo de que va a haber un nuevo decreto, de que va a haber un cambio, de que va a haber una disposición. Y una vez que se da el edicto, debe haber todavía un periodo de gracia para aquellos que no pudieron hacer los cambios a tiempo, adecuarse a tiempo a la normativa que se dio para solucionar las cosas, ¿no? Esta frase, Xianjia Sanri, Houcha Sanri, que es 3 días antes de Chia, 3 días después de Chia, es una frase que yo la incluyo siempre en mis charlas para administración de empresas, ¿no? Yo doy charlas para administración de empresas que son principalmente del arte de la guerra, o sea, Sun Tzu Pinfa, el arte de la guerra de Sun Tzu, aplicado a los negocios, la administración empresarial y el marketing. Pero dentro de esas charlas, donde doy, digamos, yo generalmente me baso en el primer capítulo, que para mí es el más importante, además, una charla de 2 horas no se puede hablar más, ¿no? Y en esas charlas en las empresas yo incluyo algunos conceptos de Lichín también, y uno de ellos es este, que cada vez que se debe implementar un cambio, siempre tiene que anunciarse con tiempo, y una vez de que se da, ya se decreta o se da la disposición del cambio, todavía dar un plazo de adaptación, ¿no? Bien, entonces eso es lo que significa. Bueno, ¿sí? ¿Todo claro hasta ahora? Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, entonces como decía, es esto, ese es el texto del hexagrama, y el hexagrama nos indica cuál es la situación, y en línea por línea, vamos a ver qué nos dice cada una de las líneas, pues cada línea nos va a dar un mensaje de cómo estamos dentro de esa situación, ¿no? Entonces la primera línea nos dice, ¿no? 初六干父之谷有子考无咎，立终极。Inicia 6, corrige lo descompuesto por el padre, habiendo el hijo, muere el padre y no hay daño. Peligro, pero finalmente auspicioso. ¿No? Donde mencionaremos que en el texto original, para los que saben chino, los que estudian chino, está la palabra cao. Y esta palabra cao, que en chino moderno significa examen, porque algunos lo leerán y dirán, ahí dice examen. En la lengua literal antigua, aparte de examinar, cao también tiene el significado de fallecimiento de un mayor. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el texto de esta línea del hexagrama, este ideograma o este signo cao quiere decir fallecimiento, ¿no? Entonces se refiere al fallecimiento del padre. Por eso es que en mi traducción yo pongo muere y el padre lo pongo entre corchetes, porque cuando está cao se entiende que es el padre, ¿no? ¿Ya? Y entonces aquí vamos a un tema muy, muy bueno, estas líneas, sí, ¿no? Acá vamos a un tema muy, muy oriental, que es el tema de que los hijos tienen que cargar con las culpas de los padres, ¿no? En algún momento también en la Biblia se menciona eso, ¿no? O sea, significa que en tiempos antiguos, no solo en la sociedad china, sino en realidad en Oriente en general, era común que los hijos paguen las deudas de los padres.
Bueno, de hecho, en Japón, las leyes, digamos, japonesas hacen que las deudas se reconozcan hasta la quinta generación, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, acá en el Perú, nosotros tenemos una cooperativa que es de la comunidad japonesa, y en esa cooperativa las deudas se heredan. O sea, quiere decir, por ejemplo, yo conozco una persona que ella se endeuda para temas, ¿no? Por ejemplo, alguno de sus hijos tenía algún proyecto de viaje o algo y ya tomó una deuda en la cooperativa japonesa, y cuando las amistades le dicen, oye, pero tú cómo te estás endeudando con la cooperativa si tú no vas a poder pagar y después tu hija va a tener que pagar o tu hijo va a tener que pagar. Y ella dice, mira, mi padre también se endeudaba y yo ni sabía y yo estoy pagando las deudas de mi padre, así que, ¿no? Entonces, digamos como que para ellos es normal ese tema, ¿no? Entonces, y esto acá significa eso, ¿no? Corrige lo descompuesto por el padre, trabaja en este carácter chino kan, que sale acá en el texto, ya no necesariamente es corregir, sino también es trabajar, ¿no? Entonces es kan, ¿no? Kan significa trabajar, entonces trabaja en lo descompuesto por el padre. Y al tener este hijo, fallece sin falta, sin pecado, ¿no? Peligro, pero finalmente auspicioso. Y entonces, peligro, ¿por qué? Porque, como dije, esto es como un gran can, como un can donde el centro se ha duplicado, y sabemos que can está asociado al peligro, ¿no? Entonces, esta línea, digamos, para que avance esta línea hasta la línea cuarta, es difícil porque la línea cuarta no tiene correspondencia con ella, ¿no? Es una línea que no tiene correspondencia, ¿ya? Y entonces finalmente esta línea, como no tiene correspondencia, no va a poder cruzar hasta acá, sino que va a tener que seguir una de las leyes del I Ching, que es el soporte. El soporte es cuando una línea yin apoya una línea yang. Entonces, en este caso, esta línea, en lugar de avanzar hasta su línea correspondiente, va a tener que soportar a las líneas yang. O sea, darle su energía yin para nutrir a las líneas yang. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y por eso dice peligro, pero finalmente auspicioso, o sea, peligro porque no puede pasar hasta acá, ese es un salto que no va a poder hacer. Finalmente auspicioso porque se queda simplemente alimentando a estos y no salta hasta acá. Bien. Entonces ya sabemos cuando nos sale ese texto, digamos, es una situación en la cual nosotros tenemos que acomodarnos a las circunstancias y no vamos a poder hacer todo lo que quisiéramos hacer, sino vamos a tener que observar nuestras limitaciones y trabajar conforme a esas limitaciones y no excedernos, porque si nos excedemos vamos a tener más problemas en lugar de arreglar los problemas que estamos buscando solucionar. Bien. Vamos a la segunda línea. 9. 干母之骨不可争，干母之骨不可争。Corrige lo descompuesto por la madre, no puede consultar el oráculo. 不可争. Ya, en otros casos van a escuchar que dice no perseverar, ¿no? Pero originalmente, el significado más antiguo de esta frase es 不可争, 不可, poder, 争, ¿no? Y vamos a Chen, ¿no? ¿Qué significa originalmente Chen? Esto es Pu en chino antiguo, o sea, esto se pronunciaba en realidad Pok antes de que el mandarín perdiera el tono oclusivo por la influencia del mongol y del manchuriano, porque recuerden que la capital, Pekín, que es donde se habla el mandarín en el norte, la capital, Pekín, fue fundada por los mongoles, no existía.
¿no? Y luego las dinastías manchurianas son norteños. Entonces ellos aprendieron a hablar el chino, mongoles y manchurianos aprendieron el chino, pero ellos venían de lenguas polisilábicas, donde no existían las finales oclusivas como AP, AK o AT, que existían en el chino antiguo. Entonces, estos sonidos desaparecieron cuando los mongoles y los manchurianos aprendieron a hablar el chino y la capital fue pues ocupada por ellos, ¿no? Entonces, esto antiguamente era POC. ¿Y por qué era POC? Porque representaba el sonido que hacían las caparazones de tortuga o los huesos omóplatos donde se hacía la adivinación cuando se producían las estrías con el fuego se producía grietas y al producirse las grietas había un sonido que era POC, 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 POC. Entonces, por eso es que POC significaba adivinar, ¿no? ¿Ya? Y entonces aquí, bueno, ahora en chino moderno este es PU, ¿no? Este es PU, y esto representa las grietas que se formaban en la caparazón de la tortuga o en el hueso, ¿no? Para la adivinación. Y esto era un recipiente donde se quemaban las ofrendas durante los ritos. Entonces, se está quemando las ofrendas y mientras se queman las ofrendas, se hace la adivinación. Entonces, eso es lo que significa originalmente Chen. Chen es hacer la adivinación durante, digamos, la quema de ofrenda, durante los ritos. Eso significa Chen. Entonces, Chen es adivinar. O sea que el significado más antiguo de esta frase, Puko Chen, significa no se puede consultar al oráculo. No se puede practicar la adivinación o no se puede preguntar. En ese momento no se puede preguntar. De hecho, en chino moderno, en la adivinación moderna en China, en los oráculos de los templos, nosotros utilizamos un implemento que se llama Pui, en cantonés, en mandarín se llama Pei, no se le llama Shenpei o Shenkao, ¿no? Y entonces, donde son dos piezas de madera que tienen un lado plano y un lado curvo, ¿ya? Y tienen esta forma que ya vieron así porque es para acomodar en la mano, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto acá significa que una pieza cayó así, con la parte plana para arriba y la otra con la parte plana para abajo. Esto se llama Shenpei porque se considera yin y yang, complemento yin y yang. Significa que el oráculo acepta responder la pregunta. Entonces, una vez que uno hace esto y obtuvo este signo, entonces recién uno procede a consultar al oráculo. O sea, esta es una consulta previa al oráculo, ¿no? Cuando aparece esto, son dos que están así como si estuviera tapado. ¿Ya? Esto se llama Chinpei, como si estuviera tapado. Significa no te quiero decir, no te lo voy a decir, ¿no? Y este es el Xiaopei, está como flotando. Significa que la persona está dudando sobre el tema de consulta o que no está planteando bien su pregunta. Entonces el oráculo no contesta porque hay una duda. Entonces uno tiene que replantear su pregunta, hablar, pensarla en su mente con más claridad y volver a lanzar. Cada templo tiene su norma. La norma del templo de Quan Pung de la sociedad Punji del barrio chino, la norma de ese templo para la consulta es, si sale así la primera vez, se puede tirar hasta 2 o hasta 3 veces. Si en ninguna de las 3 se obtiene esto, se deja la pregunta. La pregunta ya se desiste de esa pregunta o se desiste de la consulta. O sea, hasta 3 veces si es que sale así. Pero si sale así, así sea la primera vez, ya no se consulta. Si sale en la segunda o la tercera, tampoco. Pero si en la primera ya sale esto, ya no se consulta. Significa no te quiero contestar. ¿Ya? Y no te quiero contestar significa diferentes cosas. Puede significar la situación es tan difícil de solucionar
El problema es tan grave que no te quiero asustar más de la cuenta o no te quiero decir. Significa también no es momento de que te lo diga todavía, así que consulta en otro momento. Tal vez en otro momento te conteste, pero ahorita tú todavía no debes saber esto, porque esto es algo que debe pasar. Si yo te advierto, no voy a hacer que vas tu karma, voy a evitar que cumplas tu destino, y en tu destino está que eso suceda, así que no te contesto para que sigas sin mi consejo, porque eso te tiene que suceder. Entonces, hay diferentes cosas, diferentes, digamos, interpretaciones que tiene esto, y de acuerdo, digamos, a la persona que está consultando, ¿no? Entonces, como decía, si en los oráculos modernos de los templos hay un signo que indica si se puede preguntar o no, se supone que en los oráculos antiguos también debe haberlo, porque algunos piensan que el pei, o sea, estas dos piezas de madera, sería lo más antiguo o lo original o el origen del I Ching, previo a las varillas, ¿no? Algunos piensan que este es el oráculo más antiguo. Y esta forma de oráculo, que es una preconsulta, como digo, se usa mucho en los templos, ¿no? Y tiene ese significado. Entonces acá cuando dice Pukochen, definitivamente si no se puede consultar, también puede significar que es algo que no se puede hacer. Bien, entonces, y vamos a analizar por qué lo está diciendo, ¿no? Entonces tenemos la línea segunda, ¿no? Y esto es una línea yang en posición yin, que está ocupando el centro del trigrama inferior. ¿Ya? Y entonces, en realidad, lo que conviene es que conserve esta posición. Que conserve esta posición porque tiene un yin dentro de su interior, porque las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, las posiciones impares son yang y las posiciones pares son yin. Entonces está en una posición yin, por lo tanto esta es una línea yang que dentro de su interior tiene yin, ¿no? Entonces, y como en su interior tiene yin, le permite quedarse en esa posición, ¿no? Y no saltar a la unión con la línea quinta, porque no conviene que avance hasta la línea quinta, ¿no? Y se utiliza la alegoría de la madre porque está en el centro del trigrama interno. Entonces la madre se considera lo interno o se considera la casa, la familia. Entonces como está en el centro del trigrama interno, por eso está la alegoría de la madre, ¿no? Y entonces esta línea, ¿por qué cosa es que esta línea no puede avanzar o no debe avanzar hasta aquí? Porque para avanzar va a tener que pasar a través de la línea tercera. La línea tercera es una línea yang en posición yang. Y esta es una línea yin en posición yin. Como está en el centro, tiene una posición más estable, una posición, digamos, en la cual está fija, y tiene el yin que la fija esa posición, por eso moverse es más difícil, y además al tener yin en su interior, no tiene la dureza que tiene la línea tercera, y entonces cuando choca con esta línea va a perder, no puede chocar con esta línea. Para avanzar va a tener que chocar, el choque con la línea tercera va a salir herida, y por eso es que no debe de avanzar hasta acá, sino que debe quedarse en este lugar. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, y seguimos, ¿no? Tercero, 93 干父之骨，逍遥回无大舅. 9 en 3, corrige lo descompuesto por el padre
hay pequeño arrepentimiento, no hay gran daño. ¿No? Entonces, esta es la línea tercera. Esta es una línea yang en posición yang. Esta es una línea yang en posición yang, ¿no? Y que no tiene, digamos, correspondencia con la línea sexta. O sea, no tiene correspondencia con la línea sexta, entonces le va a chocar una vez que llegue a la línea sexta, ¿no? Pero, aunque no tenga, digamos, correspondencia, o sea, quiere decir no tenga correspondencia, complemento, no tenga complemento de polaridad con la línea sexta, y choque, esta línea es una línea yang, en posición yang, o sea, tiene la corrección o la virtud o la plenitud del yang. Entonces, al tener la plenitud del yang, a pesar del choque que va a tener al llegar acá, va a salir bien parada, porque esa es una línea yang que tiene adentro un yin, ¿no? Entonces, por eso es que sí puede chocar con la línea sexta, ya, y lo importante es que mantenga su firmeza, que mantenga la corrección. Entonces, si se mantiene firme, podrá hacerlo. Hay pequeño arrepentimiento, se refiere al choque con la línea, de las dos líneas yang, y no hay daño, se refiere a que esta línea soportará ese choque. ¿Es lo que quiere decir? ¿No? Entonces significa que igual, en este caso, si nos conviene avanzar, nos conviene meter mano al asunto por el cual estamos consultando, porque, digamos, lo vamos a poder arreglar. Si es cierto, vamos a tener algunos problemas, finalmente va a haber solución. Vamos a la línea cuarta. 六四欲父之谷，往县邻。Enriquece los descompuestos por el padre. Si continúa, se verá en dificultades. Esta línea es una línea que se montó sobre las líneas yang. Eso en I Ching, el montarse, el que el yin se monte sobre yang es malo. Porque el que el yin se monte sobre yang es como que el sirviente trata de ordenar al amo. Porque el yang representa al amo y el yin al sirviente. Entonces, esta es una posición que no es conveniente, ¿no? Y por otro lado, esta línea no puede avanzar a unirse con la línea quinta, porque debería servir a la línea quinta, o la línea quinta es la del rey, ¿no? Y entonces, como la línea quinta no la recibe, la rechaza, entonces con su yin va a alimentar, porque este es yin en yin, va a alimentar a las líneas yang. Va a alimentar a las líneas yang y las va a sobrecargar de energía. Como las va a sobrecargar, por eso es que dice, enriquece lo descompuesto por el padre. O sea, quiere decir que los problemas aumentan. O sea, esa es una situación en la cual uno, si trata de actuar, más bien va a empeorar los problemas. Porque dice, Wang Xianlin, si avanza, se encontrará con penurias, con dificultades económicas. Lin significa estrechez económica, el carácter que está acá, Lin. Es penurias, pero es falta de dinero, pobreza, ¿no? Entonces se encontrará con dificultades extremas, con falta de recursos, no va a poder solucionar los problemas, ¿no? Bien. Luego tenemos la línea quinta. 六五干父之谷用玉. La línea quinta es la línea del rey. Si bien es cierto una línea yin en posición yang, que no es correcta, ¿no? Pero ocupa el centro del trigrama superior, se alimenta del yang de la línea segunda, ¿no? Y entonces,
encuentra el equilibrio, porque se encuentra en una posición de dominio y se alimenta, ¿no? Tiene un yang dentro de sí y además toma el yang de la línea segunda, ¿no? Y entonces, el hecho de que se alimente de la línea segunda, que es el antecedente, ¿ya? Por eso dice útil fama, ¿no? Dice Jung-Yu, útil fama, corrige lo compuesto por el padre, útil fama. O sea, porque esa situación de solucionar los problemas que vienen de sus antepasados, también lo va a hacer famoso, o sea, le va a ser útil para hacerse famoso, ¿no? Y esto se refiere con la alimentación que recibe de la línea segunda. Muy bien. Finalmente tenemos la línea tercera, perdón, la línea sexta, que la línea sexta dice Sanqiu, 不是王侯, 高尚其事. Arriba 9, no oficia los ritos del rey o los feudales, o no oficia para los ritos del rey o los feudales. Tiene a sus ritos como los más elevados. O sea, aquí también podría decir no sirve a los asuntos del rey, que sería lo mismo, porque el carácter shi, aunque yo lo he traducido como ritos, shi en chino moderno significa asunto, pero en el chino más antiguo representaba a una mano, ¿no? Esto acá es la mano, ¿no? Representaba a una mano sosteniendo el taladro de arco. Pero el taladro de arco era perdón, al revés. La mano va debajo, o sea, este es así, el taladro de arco era así, y acá iba la mano, ¿no? Entonces, este era el signo, ¿no? El taladro de arco era la herramienta del adivino. El taladro de arco se utilizaba para hacer la semiperforación en los huesos, el caparazón de tortuga, los huesos omóplatos de los bueyes que se usaba para la adivinación. Por lo tanto, Shir significaba practicar la adivinación en el hueso oráculo y también significaba participar en los ritos o oficiar en los ritos. Bien. Entonces, esa es la palabra que se usa aquí, ¿no? Porque esta es una línea yang en posición yin, ¿no? Entonces, el yin de su posición le permite fijarse y no, digamos, no caerse. Además, el mando del trigrama Ken significa detenerse. Entonces, él se va a detener. Se va a detener porque arreglar la situación ya no le conviene. No es conveniente que arregle la situación porque no tiene la virtud yang, tiene la virtud yin, está, digamos, para caerse. No se puede anclar en la línea tercera, que es su línea complementaria, porque no tiene complemento de polaridad, o sea, una es yang y la otra es yang. Entonces está en una posición en la cual se va a caer. Entonces, como se va a caer, no le conviene meterse a solucionar la situación, sino que más bien tiene que salvar su propio pellejo, ¿no? Y por eso es que dice que no atiende los ritos del reino en los feudales, tiene a sus ritos como los más sagrados, o sea, sus propios ritos. Significa que la situación se dio, pero en este momento no este funcionario público no le conviene meterse a solucionar los problemas del Estado, porque si no va a salir perjudicado, y lo que más le conviene es abstenerse, hacerse el tonto y no participar. Y eso es lo que quiere decir el texto. Bueno, ¿cómo fuimos en el hexagrama Q? ¿Cómo nos fue en Q en el hexagrama 18? Todo bien por acá. Muy bien, todo muy esclarecedor. La explicación, vamos. Excelente, excelente. Bien.
Entonces ahora pasemos a otro hexagrama también, para variar, como digo, todos los hexagramas del Lichín son interesantes, pero pasaremos a otro cuento, porque cada hexagrama es como una historia, cada hexagrama tiene un propio cuento, un propio contexto, ¿no? El hexagrama que viene es Lin, que Lin yo lo he traducido como la supervisión, no sé cómo lo habrá traducido Wilhelm. Lo he traducido como supervisión porque Lin significa mirar de arriba hacia abajo. Y significa mirar de arriba hacia abajo porque yo tengo el lago y tengo la tierra. Tengo el lago y tengo la tierra, ¿no? ¿Ya? Y si yo me voy, digamos, a la imagen de la naturaleza, aquí está el lago, aquí está la orilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo estoy parado aquí y mirando para acá, entonces miro hacia abajo, ¿sí? O sea, si miro al agua, voy a mirar hacia abajo. Entonces, de ahí es que viene el nombre de este hexagrama, o sea, que significa mirar hacia abajo, ¿no? Y como se mira hacia abajo, significa supervisión, super significa por arriba o alto, visión, mirar, ¿no? Y supervisar, de hecho, el que supervisa es superior al supervisado, ¿no? Bueno, y entonces este es el hexagrama. Hay que comprender que se trata de un hexagrama en el cual el yang está en crecimiento. Hay un grupo de hexagramas, son 12, que se asocian a los 12 meses del año, donde el yin y el yang van creciendo, ¿no? O sea, este va a crecer hasta llegar a ser Chien. Y una vez que se convirtió en Chien, después se va a convertir en Kou, donde el yin vuelve a ingresar, ¿no? Y así. Entonces es un hexagrama de crecimiento del yang, ¿no? Y digamos los otros hexagramas, lo puedo ver, por ejemplo, el hexagrama Tai. En Tai está parejo, yang y yin están parejos, ¿no? El otro hexagrama, por ejemplo, es Pi, la obstrucción, aunque es al revés, no es favorable, pero igual, yin y yang están parejos, ¿no? Entonces, en este caso, el yang está creciendo, pero el yang no llegó todavía a igualarse con el yin. Por lo tanto, se necesita vigilar. Se necesita vigilar el proceso de desarrollo del yang. Bien. Ya sabe que el yang se asocia también a lo grande y el yin a lo pequeño, ¿no? Bien, vamos. Entonces aquí dice, Lin, Yuan, Xiang, Li Zhen, Zi Yu, Pa Yue, You Xiong. Supervisión, enorme ofrenda, favorable la consulta. Al llegar al octavo mes habrá desgracia. La palabra desgracia que se utiliza o será nefasto, me parece que en chino, como está el verbo haber, que esto yo es haber, yo no podía poner habrá nefasto, tendría que poner habrá algo nefasto, sucederá algo nefasto. Pero en chino se puede decir, y en este caso, nefasto es un adjetivo y desgracia es sustantivo, ¿no? Entonces por eso yo lo traduje como habrá desgracia, pero en otros pasajes ese carácter shun yo lo traduzco como nefasto, ¿no? Y para que entendamos qué significa shun, la explicación que me da mi maestro cuando yo recién estaba aprendiendo cantonés en el año 1983, y nos explicó esto por un libro de artes marciales que comenzaba con una frase que tenía esto. Shun, decía, es como un cajón con huesos, o sea, muerte. ¿Ya? Entonces, desgracia. Entonces, y aquí, ¿por qué habla al llegar el octavo mes habrá desgracia? Eso viene de los números del I Ching. O sea, cuando nosotros consultamos el I Ching, el 6 es el gran yin o el viejo yin, es el 6, el 7 es el pequeño yang, el 8 es el pequeño yin, ¿no? Y el 9 es el gran yang o el viejo yang, ¿no? Entonces, el 8 es un número yin. Y el mes
también es yin porque mes está asociado a la luna. El mes es una vuelta de la luna, un ciclo lunar. También es yin. La luna es yin y el 8 es yin, mientras que el sol es yang, ¿no? Entonces, aquí cuando dice, al llegar al 8º mes habrá desgracia, no está hablando de tiempo, o sea, no es que, claro, si quiero yo en el oráculo, le puedo decir, oye, en agosto vas a tener problemas. Esa es una interpretación ya literal, ¿no? A la letra. Pero acá lo que quiere hacer es prevenir sobre la llegada del yin, la llegada de la energía yin. La energía yin significa los desidiosos, los envidiosos, los corruptos. Entonces está preveniendo sobre, digamos, el yin, ¿no? Ya, porque el yang está creciendo y va empujando al yin, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una vez de que todo esto se comience a llenar, una vez que se llene, que ya todo sea yang, el yin va a volver a aparecer, porque ese es el ciclo eterno. ¿No? Yang y yin se van sucediendo uno a otro. Entonces se refiere a esto. Entonces hay que estar preparados o prevenidos del regreso del yin. Eso es lo que quiere decir al 8º mes será nefasto. Bien. Entonces ya tenemos nosotros el contexto y ahora vamos línea por línea. La primera línea, ¿no? Chuchiu, Xian Lin, Chen Qi, inicia 9, supervisión en correspondencia, consulta auspiciosa. Correspondencia aquí es como correspondencia de amor, como un amor correspondido, y voy a explicar por qué. Ya, bueno, es porque esta es una línea yang, en posición yang, que va a avanzar y se va a unir con la línea 4ª, que es yin, ¿no? Entonces, como dos enamorados que tienen correspondencia, ¿no? O sea, que digamos, donde ya la chica aceptó. Este es el yin, que la chica lo aceptó al muchacho. Y por eso dice, consulta al oráculo auspiciosa, consulta auspiciosa o augurio auspicioso. Muy bien, y vamos a explicar acá algo de cuál es la palabra que se usa en chino para decir correspondencia. Aquí es una palabra que es el nombre también de un hexagrama, que es Xian. Xian es un hexagrama que está compuesto por Ken, la montaña o el hijo menor, y Tui, que es el lago o la hija menor. Yo tengo un lago sobre la montaña. Qué visión tan hermosa, qué alegría que me da cuando, digamos, yo subo a la montaña y en la cima de la montaña encuentro que hay una laguna con sus animalitos, con, digamos, y su vegetación y todo muy bien, ¿no? Entonces, este es el hexagrama 100, es este hexagrama, ¿no? Y el origen de este hexagrama es el siguiente. Ken es digamos, el joven y Tui es la joven. Entonces, cuando los jóvenes se enamoran, no tienen condiciones. O sea, es un amor puro, simplemente la atracción entre ellos. Por eso es que Xian también se puede interpretar como la seducción o la atracción entre los jóvenes. Que simplemente obedecen a su impulso, a la trampa de la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza nos pone una trampa que la naturaleza, digamos, nos obliga a reproducirnos. Y hay una edad en la cual todas las hormonas se alborotan porque es la trampa que la naturaleza pone para hacer que la especie sobreviva, ¿no? Y entonces ese atractivo que sienten los jóvenes en esa edad, ¿no? Cuando los chicos no piensan nada, no piensan en resultados, nada, se juntan en la fiesta y sale embarazada la chica, ¿no? Entonces ese tipo de atractivo es el que describe el carácter 100. ¿Y por qué? Porque en chino, Xin, que es el corazón, Xin es corazón, se refiere a los deseos, porque el corazón es el que en la medicina china rige el pensamiento, la mente, y de hecho en chino hay una palabra que se llama Xing'er, ojos del corazón, que significa tener una segunda intención.
O sea, no hago las cosas con transparencia, sino yo ya quiero algo para mí. Y eso es lo que quiere decir el corazón, que muchas veces significa un deseo egoísta. Por eso es que en algunas de las frases, por ejemplo, cuando se habla de la meditación, cuando se habla de la consulta al oráculo, se dice usin, o sea, sin corazón. ¿Pero qué significa sin corazón? Sin corazón significa sin tener ningún pensamiento. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? En el idioma chino existe una palabra que es kan, que kan significa ser conmovido por, o ser atraído por, o sentir algo por. Puede ser sentir en el sentido de percibir algo, de percibir un sonido, ¿no? Por ejemplo, Kanjin Chi es la alarma contra incendios, ¿no? La alarma es Kanjin Chi, y porque tiene kan, que significa sentir, ¿ya? O también puede ser sentir algo por alguien, sentirse atraído por alguien, entonces es kan. Y entonces, pero acá tiene el Xin, que es el corazón, que significa un deseo, y entonces, por eso se dice que Xian significa el amor sin ningún deseo egoísta, sin ningún deseo personal, sin ningún interés aparte. O sea, no voy a ver si la chica tiene casa, si el papá tiene plata, que si sabe cocinar, no me interesa nada, no me interesa absolutamente nada, sino que yo, digamos, me embarco en la aventura simplemente porque la vi, se me salieron los ojos así. No, entonces ya, eso significa 100, ¿no? ¿Ya? Sí, disculpen que sea muy gráfico a veces para explicar algunas cosas, pero así me divierto también, ¿no? Entonces, 100 lin, supervisión en correspondencia, significa eso, o sea, que esa línea y consulta auspiciosa, o sea, quiere decir que en esa línea el proceso de la supervisión o el proceso se da en forma muy armoniosa, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una línea yang en posición yang. Es una línea yang en posición yang y por lo tanto tiene fuerza para pasar sobre esta línea que es una línea yang en posición yin. Que al tener esta línea estar llena de yin, ya, mientras que este es yang con un yang adentro, y el yang de su posición la mueve porque la posición es la que tiene la polaridad yang, entonces la posición la bota. Entonces, como la posición la bota, tiene que avanzar, va a sobrepasar, y acá pasa como mantequilla ya, y llega acá y se une. Se une con la línea cuarta, porque la línea cuarta es la línea que le corresponde. Ustedes saben que siempre hablamos del trigrama externo, hablamos del trigrama externo y del trigrama interno, y tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, son las líneas que tienen lo que llamamos correspondencia. Entonces, a eso es a lo que se refiere correspondencia del texto cuando dice 100 lin, se refiere a la correspondencia con esta línea, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Muy bien, Joseph. Bien. Y entenderemos, por ejemplo, que a pesar de que este hexagrama es un hexagrama que tiene dos trigramas femeninos, que es la madre y la hija menor, si es una consulta sobre pareja, pero me sale esta línea, entenderemos que va a ser auspicioso. Porque este texto y el comportamiento de esta línea está hablando de una unión de yang con yin. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Sea lo que sea que estemos consultando, va a ser, digamos, favorable. Vamos a la segunda línea. Entonces, la segunda línea, Cho'a, Cien Lin, Chi, U, Puli. Nuevamente tenemos supervisión en correspondencia, o sea, otra vez son dos líneas enamoradizas, ¿no? Ya, auspicioso, no hay nada no favorable, o sea, resalta que todo irá bien. La frase no hay nada no favorable significa que no habrá ningún problema,
¿no? Y es porque esta línea, la línea segunda, al moverse va a ir a juntarse con la línea quinta, no tiene unión, por eso dice superposición en correspondencia, ¿no? Y va a pasar pues a través de las líneas yin, ¿no? Así que va a llegar acá sin ningún problema. Pasa a través de líneas yin. Y recalca que no habrá ningún problema. No hay nada no favorable, no habrá ningún problema. Muy bien. Vamos a la línea tercera. Liu San, Kan Lin, Wu You Li, Qi You Zhi, Wu Jiu. Supervisión dulce, ¿no? Kan en chino significa dulce. Kan es dulce en chino antiguo, ¿ya? Y kan, porque en chino moderno se dice tien, es con otro carácter, pero kan es dulce en chino antiguo, ¿no? Y kan significa como también como de buena gana, como hacer algo contento, hacer algo de buen grado. Entonces le he puesto dulce porque, digamos, es la traducción literal, ¿no? Pero significa hacer las cosas contento. ¿Ya? Y también, digamos, se usa la palabra dulce en chino, porque este trigrama tuey es la boca, y dentro de tuey, específicamente la boca es esta línea es la boca. Por eso es que usa una palabra, digamos, que está asociada a un sabor agradable. Usa una palabra que está asociada a un sabor agradable porque, digamos, está en la posición de la boca. Pero Uyouli, no hay asunto favorable. No hay asunto favorable o no hay lugar favorable. También significa no hay asunto favorable, no hay lugar favorable. No, ¿por qué? Porque esta línea no tiene correspondencia con la línea sexta. No tiene correspondencia por la línea sexta y va a tener que atravesar otras líneas yin que la repelen porque yin con yin no pega, ¿no? Entonces yin con yin no pega, así que le cuesta trabajo, le va a costar trabajo, digamos, avanzar. Y por eso dice que puesto que se preocupa, no hay daño. Puesto que se preocupa, no hay daño. ¿Qué quiere decir? Esta línea no puede avanzar. Como no puede avanzar, entonces se va a quedar en esta posición y va a dedicarse a alimentar a las líneas yang que están debajo de ella. Entonces, al hacer eso, va a poder solucionar su posición. Entonces, quiere decir que en la situación en que estamos, también, nuevamente, este es un texto que al final, de acuerdo a la digamos, estructura del hexagrama y la posición de la línea, nos indica que debemos de cambiar de planes, o sea, que no podemos pensar en grande, tenemos que pensar en pequeño y tenemos que trabajar con lo que tenemos a mano. No podemos desdeñar a las personas que tenemos alrededor, ni digamos, ni a los recursos que tenemos, ni a los equipos que tenemos. De repente tenemos una máquina viejita, pero me conviene seguir trabajando con mi máquina viejita y no buscar una nueva, porque no voy a poder. ¿Ya? Entonces es lo que quiere decir. No habrá daño, mucho, o sea, significa no va a haber perjuicio, pero no me conviene embarcarme en una aventura más grande. ¿No? Una línea yin alimenta dos líneas yang. Sí, en este caso, claro, alimenta las dos líneas yang, porque las líneas se encadenan. Bien. Vamos a la posición cuarta. Ese concepto de encadenamiento está en otro hexagrama donde dice prisioneros encadenados, ¿no? Como prisioneros encadenados en fila. Que las líneas, digamos, se conectan o forman bloques. Ese concepto de los bloques, por ejemplo, se ve en el hexagrama en la espera. El hexagrama la espera, que la espera creo que es el número 5, ¿no? Sí, la espera es el número Chen, Kong, Zhong, Meng, Xi, el hexagrama número 5, la espera.
yo tengo Chien, y en la línea sexta dice, 3 invitados llegan, o sea, 3 visitantes llegan sin ser invitados, hónrelos y no habrá problema, ¿no? Hónrelos, y no me acuerdo cuál es la frase en chino, pero dice honrelos. Y se refiere a esto. Se refiere a que esta línea va a salir del hexagrama, va a saltar, va a caer en el precipicio. Y entonces eso es malo, porque esta línea es donde termina Kan, que es el peligro, y el peligro es el foso. Y como es una línea yin en posición yin, está montada sobre la línea yang, entonces una línea que tiene defectos, digamos, no conviene. Y el yin la bota. Entonces, para no caerse, se va a anclar en la línea tercera. Pero no solo se ancla en la línea tercera, sino que esto forma como un bloque, ¿ya? Entonces se ancla en los 3. Por eso es que dice 3 visitantes llegan sin ser invitados. Se refiere a las 3 líneas yang. ¿Sí? Sí, positivo, gracias. Sí, encantado. Bien. Entonces estábamos en la línea cuarta, ¿no? Zilin, supervisión extrema, ¿no? Estamos en la línea cuarta, Zilin. 6-4, Zilin, 5-9. 6 en 4, supervisión extrema, no hay daño. Es una línea yin en posición yin que es correcta, ¿ya? Y es correcta y también tiene correspondencia con la línea primera, o sea que llega hasta acá. Y esta línea se compara con el supervisor, que es, digamos, en China, cuando hablamos de Liqin separamos, ¿no? Y el concepto original o antiguo de Liqin, el concepto, como digo, original o antiguo de Liqin es esto, que el tridama inferior representa al pueblo o los funcionarios de provincias o los reyes vasallos, o sea, esta línea son los reyes vasallos, son los señores feudales que están en cada uno en su región, y el tridama superior representa al rey, los ministros, los consejeros, ¿no? Los ancianos o los antepasados del rey, ¿no? Y entonces, en ese contexto del significado de las líneas, el hecho de que esta línea se comunique con esto es como un funcionario que está en contacto con el rey, un funcionario de la corte que está en contacto con el rey y que se va hasta lo más bajo del pueblo para hacer la supervisión, para ver qué es lo que pasa. Por eso es que dice supervisión extrema. ¿Ya? Por eso es que el texto nos dice supervisión extrema, no hay daño, ¿no? No hay daño porque en este caso las dos líneas yang, son las que no van a poder avanzar acá, sino es la línea yin la que va a venir acá. No, la que va a venir acá, y realmente, digamos, se supone que lo ideal sería que se ancle, pero acá, digamos, va a avanzar. Va a avanzar hasta abajo. No hay daño, significa que no habrá falta. A pesar de que no camina hacia arriba, lo ideal en una línea es siempre que camine hacia arriba. Se supone que esta línea debería seguir caminando hacia acá. Ese es porque siempre todas las plantas crecen del suelo hacia el cielo, ¿no? Entonces, en este caso, esta línea no tiene oportunidad de unirse con la línea quinta, porque la línea quinta también es yin. Entonces no se va a unir. Entonces va a tener que ir hacia abajo. Entonces, y al ir hacia abajo va a poder cumplir una función, y por eso se dice
no hay daño, no hay falta, no quiere decir que no es lo ideal, pero ya está bien, se puede hacer. ¿Sí? ¿Cómo fuimos hasta ahí? Muy bien. Vamos. 右无之灵，大军之仪，及 6 en 5, supervisión con sabiduría, supervisión con conocimiento. Supervisión con conocimiento, y entonces dice conveniencia para el gran señor, conveniencia para el gran rey. O sea, Qin puede ser un señor feudal o puede ser un rey, ¿no? ¿No? Conveniencia para el gran señor, auspicioso. Bien. Primero vamos como digamos, esta es una clase pública y hay conceptos que nos han explicado, vamos a explicar qué significa Qin en el I Ching, en el tiempo que se creó el I Ching. Qin es una figura que es así. Esto significa una mano, que lo hemos visto cuando vimos la del adivino sosteniendo el taladro de arco, era una mano, ¿sí? Entonces, en este caso, esta es una mano que sostiene un látigo y que habla. Es alguien que habla y tiene un látigo en la mano. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué habla? Para ordenar. ¿Y para qué tiene el látigo? Para pegar si no le hacen caso, pues. Y este látigo es un signo de mando que, por ejemplo, que se encuentra en culturas como Zipán. En internet ustedes pueden buscar en Google, busque señor de Zipán, y van a ver que el cetro del señor de Zipán, que es un rey moche de un reino del norte del Perú del siglo I después de Cristo, en el cetro, en los 4 lados, cetro piramidal, en forma de pirámide de oro, pirámide invertida, y tiene el mango, en las 4 caras está representado el mismo señor de Zipán azotando a un esclavo. O sea, y eso significa su poder, su autoridad. Entonces, y ese mismo, digamos, concepto lo tuvieron los chinos, ¿no? Y la palabra Qin, como digo, viene de la mano con el látigo y el habla, ¿no? Eso es Qin. Y entonces Qin era el señor, el amo, el rey. Para la época en que se compilaron los textos del I Ching, en Zhou del Oeste, la palabra Qin designaba no solo el rey, sino los señores feudales, porque Qin significaba alguien que poseía tierras y gobernaba, tenía derecho de gobierno. Eso significa Qin. Entonces Qin, en los textos de Qin, por eso pone el señor, en muchos de los textos aparece la palabra Qin, porque el señor o el rey era quien ordenaba que consulte el oráculo, y entonces los funcionarios de la corte que consultaban el oráculo, cuando contestaban al decir el señor, era como decir mi señor. O sea, si el señor, y era la respuesta, o sea, del mensaje que las divinidades le daban al rey. Por eso es que lo decía así. Bueno, entonces, como digo, esta es la línea del rey. Esta es la línea del rey. Es la línea quinta, es la línea del rey. Y es una línea yin en posición yang, que está en el centro. Al estar en el centro se conserva. Y conserva la virtud del centro, pero al ser una línea yin, es un rey que gobierna con gobierna mediante la ley, mediante la razón, mediante lo civil, no mediante lo militar. Por eso el yin acá representa un soberano, digamos, educado, culto, inteligente. Por eso es que dice ahí Zilin, ¿no? Supervisión con sabiduría, supervisión con inteligencia, porque se basa en la línea segunda. Como tiene correspondencia con la línea segunda,
Es el rey suave, que tiene acá el perro bravo, creo que es una línea yang, que es quien va a seguir sus órdenes para encargarse de supervisar y de ordenar todo abajo. Actúa inteligentemente y no obra. Por eso es que dice, conveniente para el Señor, auspicioso. Finalmente, Shang Liu. Tunglin, Qi Uqiu. Supervisión con honradez, auspicioso, no hay daño. Vamos, Juan que Chanhu. 或者光厨房的。厨房本来就一半没有衣服了。 Entonces, ¿por qué dice supervisión con honradez? La honradez es la virtud que se atribuye a la tierra. En el I Ching, en los textos de Qin y de Kun, ¿no? Se dice Hou de Zai Wu, ¿no? Di Si Kun, Hou de Zai Wu. Entonces, la tierra es plana, su espesa virtud soporta a los seres. Entonces la honradez es la cualidad de la tierra, de Kun. Y esta línea está en el final de Kun, ahí es donde termina Kun. Y por eso es que se califica como una línea honrada, como la honradez. Perdón. Por eso dice supervisión con honradez aquí. Y es supervisión con honradez, porque como digo, ¿no? Auspicioso, no hay daño, no hay falta. ¿Ya? No hay daño, no hay falta. ¿Por qué es que dice no hay daño o no hay falta? Porque aquí es donde termina el hexagrama y nos advierte que tenemos que tener cuidado con el regreso del yin. O sea, aquí es donde viene el tema de al octavo mes habrá desgracia, que es el canto original del hexagrama, ¿no? Entonces, por eso es digamos, una advertencia, y por eso es que no dice solo auspicioso, o no dice augurio auspicioso, sino dice auspicioso, no hay daño. O sea, auspicioso, no hay daño, de todas maneras previene que podría pasar algo. O sea, esta línea es una línea que se va a basar en su virtud yin. Se va a basar en su virtud yin, ¿ya? Y va a tener que, digamos, seguir. De donde está, va a tener que seguir y unirse al crecimiento del yang. Entonces, al unirse al crecimiento del yang, a pesar de la distancia que está y de que es lejos, entonces es que se conseguirán las cosas. Y por eso dice supervisión con honradez también. Porque es la línea que, a pesar de que no tiene correspondencia, va a ser el máximo esfuerzo para unirse con la línea segunda. Bien. Vamos a nuestro próximo hexagrama, que para mí siempre es muy interesante. Y como ven, me gusta también hablar de nuestras culturas originales, ¿no? Que a veces es más fácil para mí entender las cosas. Este hexagrama es Quan, la contemplación. A diferencia de Lin, que era mirar hacia abajo, Quan significa mirar hacia arriba, porque es el viento, que el viento sopla pues en el aire y la tierra, que está abajo. Por otro lado, es todo el pueblo, porque Kun significa la multitud. Kun significa multitud o pueblo o sirvientes, contemplando al rey en el templo de los antepasados. Entonces, el rey está en el templo de los antepasados. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué puede hacer el rey en el templo de los antepasados cuando todo el pueblo está
mirando qué hace él arriba. Si está arriba, está en el altar de los antepasados. ¿Y qué está haciendo? Está presentando ofrendas a los antepasados. Usted está haciendo sacrificios, ¿no? Y acá es la parte donde, digamos, yo siempre me recuerdo, ¿no? O sea, cuando leía los textos de I Ching con las interpretaciones confucianas, tal como, digamos, en China, todos los libros de I Ching en chino, la mayoría de los libros de I Ching, la glosa, o sea, la parte de la explicación de qué significa el texto antiguo en chino moderno, está hecho con la interpretación confuciana que fue desarrollada en el siglo III después de Cristo y no con el significado original que tuvieron los textos entre el siglo XII y el siglo VIII antes de Cristo, cuando se compilaron los textos, o incluso hay textos más antiguos que son del siglo XV antes de Cristo, que fueron incorporados del oráculo de Tortuga al I Ching. Entonces yo antes leía, y digamos, me sentía, cuando estaba leyendo, me sentía como que estuviera en la pirámide de Zipán, ¿no? Entonces decía, esto es igualito a Zipán, ¿no? Porque Zipán tiene, digamos, la corte, tiene el rey, tiene los ministros, y tiene, digamos, también el adivino o el brujo, pero tiene los sacrificios humanos, los prisioneros que se degollaban, tiene los prisioneros amarrados en fila, caminando amarrados en fila, que eso aparece en una imagen del I Ching después, pero lo voy a explicar después, ¿no? Y entonces yo decía, ¿y dónde están los prisioneros? ¿Y dónde están los sacrificios? Y era porque, digamos, la interpretación confuciana fue basados en la polisemia, o sea, en que los ideogramas chinos tienen 3 significados, 5 significados o 10 significados. Un solo carácter puede significar un montón de cosas, ¿no? Y dependiendo de la combinación, o si no, por sí solo puede significar diferentes cosas, y en chino antiguo más todavía. Entonces ellos interpretaban Fu como la sinceridad. Entonces Fu era la garra del ave con el polluelo. Entonces la madre protegiendo al hijito, o sea, al polluelo, la mamá águila protegiendo al polluelo, protegiendo al huevo, o protegiendo al polluelo. Entonces significaba confianza. Confianza por la protección, luego se interpretó como sinceridad, y Wilhelm hay un momento en que lo llama verdad. No hay un hexagrama que Wilhelm llama la verdad interior, ¿no? Sin embargo, yo luego llevé un curso en la universidad, un curso de I Ching, donde comenzaba por el chino antiguo, y ya con las investigaciones modernas hechas pues después de 1980, con los descubrimientos de Ma Wantui y de los huesos oráculos de Anyang, entonces ya la interpretación en China cambió, porque ahora ya se estudia el desarrollo filológico, paleológico, qué sé yo. Entonces, ahora es así, esta es una mano grande, una garra, pero una mano de un hombre grande. Vamos a hacerlo un poco más claro. Una mano grande tomando a un niño, porque eso significa un niño envuelto en su pañal, ¿no? Y entonces significa prisionero. Originalmente este carácter significa prisionero. O sea, quiere decir que es prisioneros, y por lo tanto, ahí están los prisioneros, pues. Los prisioneros siempre estuvieron en el texto, solamente que yo no lo sabía leer, ¿no? Y creo que mi libro es el único donde se dice prisioneros. Hasta ahora no hay otro, ¿no? Ya habrá alguien más que lo escribirá, porque en la China ya se entiende que esto significaba prisioneros. Claro, cuando uno lleva el curso de I Ching, como yo lo llevé en la universidad, se lleva el chino antiguo, luego se lleva la interpretación confuciana, luego se llevan los grandes comentarios, ya, o sea, bueno. Y en China incluso todavía hay algunos que insisten en que para estudiar I Ching primero hay que estudiar los grandes comentarios y después el canon antiguo, pero en realidad es al revés, lo primero el canon antiguo, ¿no? Y de hecho yo enseño el canon antiguo. Bueno, y entonces y aquí lo podemos ver con mucha claridad en este hexagrama, ¿no? Bien, ¿alguien tiene Wilhelm a la mano?
¿Quién tiene un Wilhelm ahí a la mano? ¿Quién tiene Wilhelm al costado? ¿Nadie tiene Wilhelm al costado? Ahí Verónica está buscando, creo, su Wilhelm. Mira, ya fue a buscar. ¿Qué dice Wilhelm en el texto del dictamen, en el hexagrama 20? Ahí está, muy bien. Buena alumna. En el hexagrama 20, en el dictamen, ¿qué dice Wilhelm? El dictamen, lo que Wilhelm pone como dictamen, es la parte de lo que es el canon antiguo. Que es lo que nosotros estamos viendo, son los textos del canon antiguo. Y ahí lo pone como el dictamen. El dictamen es lo que en chino se llama el quats, ¿no? La frase del hexagrama, ¿no? Lo pone como dictamen. En el hexagrama 20, ¿qué cosa dice el dictamen? ¿Me encontraste? Buenas, lo tengo también aquí por si acaso. A ver, lee lo que dice el dictamen en el hexagrama 20. La contemplación. Se ha cumplido la ablución, pero aún no la ofrenda. Pleno de confianza, levantan la mirada hacia él. Ya. Ya. Entonces ahí está utilizando la palabra confianza, ¿no? O sea, esto lo tradujo como confianza. Y levantan la mirada hacia él, ¿no? O sea, prestan atención a él. Ya, bueno, vamos a describir y vamos a decir qué significa esto. ¿Cuál es mi traducción? Completamente diferente. Contemplación de las libaciones, que puede ser de la ablución, ahí no hay problema, ahora les voy a explicar por qué, pero no de la presentación de las ofrendas, porque hay prisioneros con la cabeza grande. Hay prisioneros con la cabeza grande. Y acá el mensaje va a ser completamente diferente, porque Wilhelm habla que durante los ritos, mientras digamos el rey está o el sacerdote, el gran sacerdote o el gran ministro que de los ritos está haciendo los ritos, existía, ¿no? El funcionario de los ritos, está haciendo los ritos, el pueblo está contemplando con expectativa. Pero el mensaje original es completamente diferente. Primero vamos a explicar esta palabra de las abluciones, donde dice la ablución, efectivamente esa palabra sí la tradujo correctamente. La palabra que está como ablución, un carácter que es Juan. Perdón. Juan. Esa ablución es porque ya vimos cómo se representaban las manos en el chino antiguo. Entonces, estas son las manos. Este es el agua. Y este es el recipiente. Y este es, no me sale la curva acá, que pesa la edad. Ya. Y es el recipiente. Un recipiente con agua y manos. Entonces, es el lavado ceremonial previo a los ritos, ¿no? Yo he puesto las libaciones porque las libaciones significaba echar el licor en el piso al comenzar los ritos, ¿no? Ya, porque se entiende, son pasos previos. Ya, ¿y por qué razón yo he puesto las libaciones y no las abluciones? Que las abluciones es lo que dice en el texto original en chino, por si acaso, ¿ah? Pero yo he puesto las libaciones porque para mí es más gráfico con respecto a lo que es la imagen en sí del hexagrama, ¿no? El hexagrama es así. Shin, el viento sobre la tierra. El viento, el mensajero de los dioses,
que trae un mensaje a la tierra, ¿no? Muy bien. Pero yo tengo que Shin es Tui de cabeza. Y Tui es la botella de licor. Me la logra siempre el trazo. Tui es la botella de licor. Entonces yo tengo la botella de licor de cabeza echando algo a la tierra. Echando licor, obviamente, a la tierra, ¿no? ¿Para qué puedo echar licor a la tierra? En un contexto, pues, de una sociedad, digamos, antigua, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Perú, en la sierra, existe lo que se llama chaya, que es cada vez que cuando hay una inauguración, siempre se echa licor a la tierra, cuando se inaugura una casa. Pero también cada vez que se va a tomar, a brindar durante la fiesta, siempre primero se echa licor a la tierra, uno echa licor a la tierra y después recién bebe uno, que es para pagar a la tierra y a los antepasados. Entonces es el respeto primero a la tierra y luego recién uno se sirve el licor, ¿no? Entonces este es el previo de los ritos. O sea, echó licor a la tierra significa de que ya invocó la presencia de los dioses, invocó a dioses y espíritus de los antepasados para que reciban las ofrendas. Por eso es que dice presentación por eso dice, se realizan las abluciones, pero no se presentan las ofrendas. No se presentan las ofrendas, o sea, las ofrendas no se llevan al altar a ser presentadas. Hay prisioneros con cabeza grande. Hay prisioneros con cabeza grande, ¿qué significa? Que a los prisioneros durante el traslado les golpearon la cabeza y entonces están con la cabeza hinchada, y al estar con la cabeza hinchada ya no son víctimas dignas del sacrificio a las divinidades, porque para sacrificar a las divinidades tenían que ser víctimas perfectas, no tener ninguna mácula, no tener ningún defecto. Entonces, eso es lo que dice el oráculo. El oráculo nos dice que hay algo que está fallando, que tenemos que detener las cosas porque hay algo que está mal. Entonces yo creo que el mensaje es poco diferente pues, de lo que dice la traducción de Wilhelm y las otras traducciones, ¿no? O sea, no podemos hacer las cosas porque hay una cosa que está mal. Eso es lo que quiere decir cuando algo está mal, tenemos que detenernos. O sea, es necesario subsanar eso o parar o detenernos. Bien. ¿De dónde es que sale la frase hay prisioneros con cabeza grande? O sea, zhong significa cabeza grande, ¿no? En chino dice Youfu zhongzhuo. Ese zhong significa la cabeza grande. Hay prisioneros con la cabeza grande. Hay prisioneros que parece que tienen la cabeza grande, quiere decir textualmente, ¿no? O hay prisioneros que se ven como que tuviera la cabeza grande. ¿De dónde sale la cabeza grande? Como vimos ya digamos, en este hexagrama, el crecimiento del yang, y luego tenemos el crecimiento del yin, que comienza desde acá, desde Kou, aquí comienza a crecer el yin. Luego tenemos Pi, la obstrucción, donde yin y yang están equiparados, están igual, a pesar de que no hay comunicación, es un mal hexagrama, pero están tas con tas, 3 contra 3, ¿ya? Pero en Quan, yin creció un punto más. O sea, el yin ya comenzó a aventajar al yang. El yin ya comenzó a aventajar al yang, significa los funcionarios corruptos ya superaron a los funcionarios probos.
Los envidiosos, los desidiosos, los que no quieren trabajar, ya superaron o superaron en fuerza a los hombres correctos que sí quieren trabajar, que sí quieren hacer cosas. Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Y entonces, ¿y por qué es que se dice hay prisioneros con cabeza grande? Kun significa prisioneros. Kun es la masa, Kun es lo más bajo, Kun es el sirviente, y por lo tanto Kun aquí representa a los prisioneros. A los prisioneros sojuzgados que están amarrados, arrodillados para ser sacrificados. ¿Y por qué dice hay prisioneros con la cabeza grande? Porque Kun es de este tamaño y se añadió algo encima, le creció la cabeza. Por eso dice hay prisioneros con la cabeza grande. Y esa frase, hay prisioneros con la cabeza grande, que se usó, digamos, describiendo un acto de sacrificio que no sabemos si en la época que se compilaron los textos todavía existía o no. Tal vez fue algo más antiguo que ese periodo, pero no sabemos. Y es probable que haya sido algo más antiguo, pero toma esa metáfora para indicar que el yin creció. Que el yin creció, por lo tanto hay que tener cuidado, por lo tanto no podemos hacer lo que estamos haciendo porque hay una energía perversa, hay algo que está ahí, hay algo que está en contra de nosotros, que no lo podemos dominar, por lo tanto tenemos que detenernos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Positivo. Bien. Sí, ¿está interesante? Sí, sí, muy interesante. Sí, sí. Totalmente, Joseph. Bien. Bueno, entonces, y ahora vamos a ver los textos de las líneas. Entonces, ve, digamos, la importancia que tiene conocer el significado original de los textos, ¿no? Y porque nos permite tener una coherencia. Con esa coherencia nosotros recién podemos comprender que el problema que hay con muchos de los textos chinos, no solo el I Ching, todos los textos confucianos, es que hay traducciones basadas en malas interpretaciones que hicieron los mismos chinos a través de la historia, cuando reinterpretaron los textos antiguos conforme a lo que significaba el idioma ya en su época y no poniéndose en el contexto de cuando se escribieron los textos, que eso pasa mucho con los textos confucianos también. Ese es un gran problema. Por eso muchas veces en Occidente los occidentales dicen, ¿para qué quieres entenderlo? Si el pensamiento chino es así, es enrevesado, no tiene lógica. ¿Por qué quieres comprender? Si lo chino es incomprensible, no te rompa la cabeza. Y es mentira, simplemente está mal traducido y por eso no se entiende. O sea, está mal explicado ya dentro de los mismos chinos, ¿no? Y entonces cuando nosotros tenemos el significado ya correcto, podemos entender todo es lógico. Así que no digan que el pensamiento chino es enrevesado, que no se entiende. Bueno, la primera línea. Chu liu, tong guan, xiao ren wu jiu, jun zi lin. Tong guan se refiere, esta línea es la línea más baja. Hun representa al pueblo, ¿no? Tong guan dice la contemplación de un niño. La contemplación de un niño, para las personas pequeñas no hay daño, no hay falta. Para el rey o para el señor hay penurias o hay problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué? El yin es lo pequeño, por eso lo compara con un niño, ¿no? Ahora, acá tenemos también el trigrama Ken, que Ken también es el niño. Ken es el niño, y ese es como un Ken más grande del niño, ¿no? Entonces, por eso dice Tongguan, ¿no? Esta palabra Tong, niño pequeño, la vamos a encontrar en muchos pasajes del I Ching asociados al trigrama Ken. Ya, por un lado. Por otro lado, tenemos que dentro de Kun, que Kun representa lo bajo, lo humilde, esta es la primera línea, esta es la más baja, la más humilde. Entonces, esta línea no va a poder llegar hasta la línea quinta, está muy lejos. Porque es una línea yin en posición yang. El yang de su posición
no la deja avanzar con fuerza y va a tener que pasar por una carga de yin, entonces no va a llegar, no puede llegar hasta la línea quinta, no va a llegar. Como no va a llegar, le conviene quedarse en su lugar. Le conviene quedarse en su lugar y este es el lugar de los pequeños, este es el lugar de los humildes. Por eso dice, para las personas pequeñas no hay daño. Quiere decir, si yo estoy hablando de pequeñas cantidades de dinero, de un negocio muy pequeño, no voy a tener problemas, no voy a tener grandes pérdidas. Para el señor, penurias, la línea quinta. Pero estoy hablando de negocios muy grandes, si estoy hablando que hipotequé mi casa en el banco para tomar un crédito, para hacer algo muy grande, voy a reventar, voy a perder un montón de plata. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí? ¿Fuerte y claro? Sí, Positivo. Bien. Entonces, como decía, en la primera línea, ¿no? Entonces, como digo, los textos están asociados siempre al yin, al yang y a las imágenes. Vamos a la segunda línea. Liu A. Hui Guan Li Nu Zhen. 6 en 2. Contemplación a través de una rendija, consulta favorable para la mujer soltera. Puede ser, Hui significa mirar a través de la rendija o mirar a través de un agujero. Yo puse rendija porque eso me parecía más una rendija que un agujero, ¿no? Ya, pero que se entiende que es lo mismo, ¿no? Contemplación a través de una rendija favorable para la mujer soltera. O sea, esta línea mira a la línea quinta a través de las otras líneas yin. Es una línea correcta, es una línea yin en posición yin, es una línea yin que ocupa la posición central del trigrama inferior. Pero dijimos pues que el canto original del hexagrama o el contexto del hexagrama es de que debemos de tener las cosas porque si las hacemos va a haber problemas, ¿no? Entonces ese es, digamos, el mensaje original. Entonces la contemplación quiere decir hay algo que está mal y tenemos que detenernos, ¿no? Entonces, al detenerse esta línea yin, en posición yin, ya al ocupar el centro y tener la virtud del yin, va a poder quedarse ahí y desde ahí solamente mirar a la línea quinta, no va a avanzar. No es conveniente tampoco avanzar, ¿no? Entonces dice, favorable para la mujer soltera, pues esta palabra que se usa acá, augurio favorable para la mujer soltera, ¿no? Consulta favorable para la mujer soltera, la palabra que se usa en chino, nü, significa pues hija o mujer soltera. En los textos del I Ching, en el lenguaje antiguo, en chino moderno es mujer, pero se refiere en realidad a una mujer soltera, ¿no? Porque es yin en posición yin. Entonces, esto lo vamos a encontrar, ¿no? Y bueno, definitivamente ya sabemos que en los textos, cuando dice Lin y Chen, muchas veces, cuando estamos haciendo la interpretación literal de los textos, no literaria, sino literal de los textos, cuando aparece un mensaje así y que en consulta es un varón, decimos esto es generalmente favorable para una mujer, porque mujer es yin y para un hombre no. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, sigamos. Vamos a la línea tercera. La línea tercera, Liu San Guan Wo Sen Jin Tui. Contemplación de mi existencia, contemplación de mi vida, avance o retroceso. Entonces, ¿por qué? Que esta línea perdió el centro. Al haber perdido el centro, se ve obligada a ir avanzando. Pero es una línea yin en posición yang. Al estar en posición yang, podría aferrarse a esta posición y no moverse. Porque para pasar del trigrama inferior al trigrama superior, eso es lo que se llama la línea tercera y la línea cuarta, son
la línea del temor y la línea del peligro. Entonces tiene que saltar. Entonces esta línea no sabe si saltar para unirse con la línea sexta, ¿no? Porque, digamos, de todas maneras, acá hay una imagen de peligro. Si ustedes ven aquí, hay una media imagen de peligro, o sea, porque Canes así es el peligro, ¿no? Y entonces, de todas maneras, en Shin hay una media imagen de peligro, o sea, es medio viento y es medio peligro también. Entonces, además de que se considera terreno peligroso esas dos líneas, hay una imagen de medio peligro. Entonces, esta línea piensa, ¿salto para unirme con la línea tercera o me quedo donde estoy? Y aprovecho que tengo un yang aquí que me permite afirmarme en la posición y no me muevo. Entonces, eso es lo que significa acá avance o retirada. Avance o retirada, avance o retroceso. Contemplo mi existencia, quiere decir, veo todo lo que he hecho, cómo es que yo he llegado hasta esta posición y tengo que evaluar si es que me conviene en este momento quedarme acá o me conviene avanzar. No me está recomendando que avance o que retroceda, sino que yo mismo evalúe si es conveniente avanzar o retroceder. Yo mismo tengo que evaluar si es conveniente hacerlo o no hacerlo. La línea cuarta. 六是观国之光，利用兵与王。6 en 4, contemplación del esplendor de la nación, contemplación del esplendor del reino, favorable a usarse para ser huésped del rey. La línea quinta es la línea del rey. La línea quinta es un rey poderoso, porque es un rey que está apoyado en todas las líneas yang, en todas las líneas yin, perdón, se nutre de toda la fuerza de las líneas, yin que están debajo, ya, entonces es un rey poderosísimo, está en el centro del trigrama superior, ya, y gobierna, es una línea yang en posición yang, es correcta, está en el centro, ocupa el centro. Entonces, la línea cuarta de apoyar a la línea o soportar a la línea quinta, que es una virtud. Dijimos que cuando una línea yin se pone sobre una línea yang, se llama que está montada, como el sirviente que digamos que humilla al amo, mientras que la línea yin que está debajo de la línea yang le da soporte. Entonces el soporte es una cualidad, entonces es una línea cuarta, es una línea yin en posición yin, tiene la virtud del yin, por lo tanto debe avanzar y está soportando la línea yang de la quinta posición. Entonces, soportar la línea yang en la quinta posición, por eso dice, contemplando el esplendor de la nación, contemplando el brillo de la nación, favorable usarse para ser huésped del rey, porque se va a unir a la línea quinta. Bien. Vamos a la línea quinta. La línea quinta dice, contemplación de mi existencia, contemplación de mí, de mi ser, quiere decir, contemplación de mi yo, quiere decir contemplación de mi propio ser. Contemplación de mi propio ser es lo que quiere decir. Contemplación de mi propio ser, para el Señor no hay daño, para el Señor no hay falta. No. Entonces, en este caso, ¿por qué dice contemplación de mi ser, para el Señor no hay daño, para el Señor no hay falta? La contemplación se supone que es mirar de abajo hacia arriba, este hexagrama, pero en este caso el Señor mira de arriba hacia abajo. El Señor mira de arriba hacia abajo y por eso se dice, la virtud del rey es el viento y la virtud de la gente de menuda es la hierba, ¿no? Él está en el centro del viento, ¿no? Y las líneas yin aquí son como el pasto, ¿no? Sobre el cual el viento sopla. Entonces está contemplando de arriba hacia abajo. Está contemplando de arriba hacia abajo
¿Ya? ¿Y por qué dice el Señor no tendrá daño? Porque en la contemplación Él está siendo estudiado por todos. Todos están siguiendo cada uno de los pasos que Él hace. Entonces, al ser examinado absolutamente por todos, entonces Él va a tener que hacer todo bien y por eso dice, el Señor no tendrá daño o el Señor no cometerá ninguna falta. O sea, también quiere decir, no debe cometer ninguna falta. Y la línea sexta, finalmente, Sancho, Huan Qi Shen Jun Zi Wu Jiu. Contempla su existencia, el Señor no tendrá daño. ¿No? Entonces, esta línea, como digo, la línea sexta representa el templo de los antepasados del rey o representa a los funcionarios ya retirados de la vida pública que sirven como asesores del rey. Y entonces, en este caso, esta línea, a pesar de ser una línea ya en posición yin que es incorrecta y que ya podría caer fuera, esta línea tiene correspondencia con la línea tercera y a través de la línea tercera se conecta con todas las líneas. Entonces es como un funcionario ya retirado, pero que tiene el respeto de todo el pueblo. Y al tener el respeto de todo el pueblo, a pesar de que tiene algunos encontrones con el rey, porque yang con yang, no yang con yang, entonces significa de que choca con el rey. A pesar de eso, es tan querido por el pueblo de que él, digamos, puede mantenerse en su posición y seguir trabajando como consejero, porque es un hombre de utilidad y por eso dice, el Señor no tiene daño, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos con nuestros 3 hexagramas. También estamos en el tiempo exacto. Sí, muy bien. Bueno, espero que todos hayan disfrutado de estos pasajes. A mí me encanta. Y bueno, ya saben que siempre tengo mi propia visión y mi propia forma de explicar, también muchas veces asociando a nuestras culturas originales, ¿no? ¿Sí, Verónica? No, quería saludar y también agradecer por la clase, porque bueno, fue muy instructiva y muy entretenida. Bueno, Quiero encantado. decir, ¿Dónde estás tú? interesante, que tenía mucho interés en Estás en Argentina, ¿no? Argentina, sí, Bueno, Buenos Aires. sí. Está Marta también. Sí, di Marta. Marta, ¿decías algo? Prende tu micro, Marta. Ya lo prendí. Joseph, muchas gracias. Ah, tú eres de Bogotá, ¿no? De Bogotá, sí, hice contigo un curso donde me enviaste los textos de los que estás hablando hoy. Ujú. Hace mucho tiempo. Muchas gracias. Encantado de tenerlos a todos aquí. Es un gusto Bueno, tenerlos gracias. y bueno, tenemos gente en Argentina, en Santiago de Chile también. Bueno, Antonio, ¿estás en Santiago? ¿En qué ciudad de Chile estás? Bueno, Antonio Cordero está en Chile y tenemos a Paco, también a María que están en España. Leslie, ¿dónde estás? Leslie Rodríguez, ¿dónde está? Bueno, el asunto es que nos congregamos para una afición común y para un conocimiento común. Espero que esto les sea de utilidad, que les ayude a comprender mejor el I Ching, a comprender cuál es la dinámica del I Ching. El I Ching, digamos, tiene una propia dinámica y que hay que comprenderla desde el estudio de los textos en su significado original y comprender que los textos no están desligados de las líneas y las imágenes. Mucha gente piensa que en el I Ching los textos son simplemente una cuestión casual. No hay nada casual, todo es un lenguaje de yin y yang, de polaridad. Es un lenguaje de polaridad que está expresado en metáforas
pero que tiene un fundamento muy científico en realidad, porque se basa en que los polos opuestos se atraen, los mismos polos se repelen, y cómo las diferentes posiciones causan diferentes efectos en el movimiento. Y por eso nosotros en I Ching a las líneas que cambian, las líneas cambiantes, no las llamamos líneas mutantes, porque mutar es cambiar de naturaleza, sino las llamamos líneas móviles, porque cuando una línea cambia, sale disparada a través del hexagrama. Y por eso es que en chino se dice tong yao, línea móvil, y las otras se llaman qing yao, líneas quietas. Líneas móviles y líneas quietas. Espero que siempre en el futuro vean como esto cuando consulten el I Ching, que una línea en realidad es móvil, se mueve e interactúa con lo que tiene alrededor. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente, esperando que el año del conejo que ya se viene les traiga a todos las mayores bendiciones, los mayores éxitos, que todos aprendan más. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Joseph. Muchas gracias. Muchísimas gracias.